Hola, mi nombre es Jania y estudio en la Universidad Autónoma Zacatecas en la Unidad Académica de Medicina Humana. Y en este video vamos a hablar de 8 mujeres influyentes en la historia de la medicina. Cuando pensamos en personajes relevantes, normalmente la mayor parte de los nombres que se nos vienen a la mente son de hombres. Esto se debe a que en la historia oportunidades de educación han estado obstruidas para las mujeres y niñas. Pero ha habido muchas mujeres influyentes en la historia de la medicina. Por eso, en este video vamos a hablar de 8 mujeres que para mí me parecieron las más importantes o las que más admiro, pero seguramente hay muchas. Así que te invito a que investigues un poco más acerca de mujeres influyentes en la medicina después de que termines de ver este video. Para comenzar, vamos a hablar de Metrodora en el año 2000 a 400 después de Cristo aproximadamente. Fue una doctora griega, autora del texto médico más antiguo conocido o escrito por una mujer, sobre las enfermedades y los cuidados de las mujeres. Su tratado médico cubre muchas áreas de la medicina, como la ginecología, en época donde el estudio de la salud femenina se enfocaba casi exclusivamente en el parto. Su obra fue ampliamente referida por escritores de medicina en la antigua Grecia y Roma, y también fue traducido y publicado en Europa medieval. No se sabe nada de la identidad de ella, más allá de su nombre. Florence Nightingale, de 1820 a 1910. Fue una enfermera, escritora y estadista británica, considerada precursora de la enfermería profesional moderna y creadora del primer método conceptual de enfermería. Sentó las bases profesionales de la enfermería con establecimiento, en 1860, de su escuela de enfermería en el Hospital Saint Thomas de Londres. Su trabajo fue la fuente de inspiración de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja y autor de las propuestas humanitarias adoptadas por la Convención de Ginebra. Alcanzó fama mundial por sus trabajos precursores en la enfermería y la asistencia de los heridos durante la Guerra de Crimea. En 1883, la reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja. En 1907 se convirtió en la primera mujer en recibir la Orden de Mérito del Reino Unido. El juramento, efectuado por los enfermeros al graduarse, fue creado en su honor en 1893. El Día Internacional de la Enfermería se celebra en la fecha de su cumpleaños. Elizabeth Blackwell, de 1821 a 1910. Fue la primera mujer que logró ejercer la profesión como médico en todo el mundo. Su postulación fue rechazada en 10 escuelas de medicina, hasta que finalmente fue aceptada en la Universidad de Genoveva. En 1849 se convirtió en la primera mujer en la historia en titularse de médico. No obstante, recibió el consejo de realizar cursos de homeopatía y dedicarse a la práctica de la medicina no oficial. Al realizar una cura, una secreción purulenta le salpicó el ojo izquierdo y la dejó ciega, lo que truncaría su carrera de cirujana. Poco después se traslada a Inglaterra, donde al regresar a Estados Unidos funda junto a su hermana Emily una escuela de enfermería para mujeres. Escribió además tratados para difundir entre la población femenina consejos y recomendaciones para mejorar su higiene y salud. En 1868 funda una universidad de medicina para mujeres. Marie Curie, de 1867 a 1934. Fue una científica polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la reactividad. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. Ganó el Premio Nobel de Física en 1903 con su marido Pierre Curie y el físico Henry Becquerel. Años después, ganó en solitario el Premio Nobel de Química en 1911. Fue el reconocimiento por descubrir junto a su esposo 2 elementos químicos en la tabla periódica, el polonio y el radio. Un hallazgo que abrió las puertas al desarrollo de los rayos X. Nombró el primer elemento químico que descubrió, el polonio, como su país de origen. Además, los descubrimientos en sus logros incluyen los primeros estudios sobre el fenómeno de la radioactividad.
terminó que ella misma acuñó, y técnicas para el aislamiento de isótopos radiactivos. Fundó el Instituto de Curie en París, en Varsovia, que se sostiene en los principales centros de investigación médica en la actualidad. Durante la Primera Guerra Mundial creó los primeros centros radiológicos para el uso militar. Murió en 1934 a los 66 años en el sanatorio de Saint-Germain, en Paz, por una anemia aplásica causada por la exposición a la radiación en unos tubos de ensayo con radio que guardaba en los bolsillos en el trabajo y en la constitución de las unidades móviles de rayos X de la Primera Guerra Mundial. Margaret Sanger, de 1879 a 1966. Debo decir que esta es mi favorita. Fue una enfermera estadounidense nacida en 1879 que fundó la primera institución de planificación familiar en la historia. Fue la principal promotora de un fármaco a favor de evitar el embarazo, lo que la condujo lamentablemente a la cárcel. Fue una activista a favor del aborto y fundadora en 1921 de la Liga Americana para el Control de la Natalidad. Dicha liga se convirtió en 1942 en la Federación Americana para la Planificación Familiar, que junto a otras asociaciones similares de numerosos países contribuyó a crear en la India, en 1952, la Federación Internacional de la Planificación Familiar, que fue la presidenta hasta en 1959. Sanger protagonizó varios casos judiciales que facilitaron la legalización de la anticoncepción en Estados Unidos. Sanger ha sido objeto frecuente de las críticas de quienes se oponen al control de la natalidad y también ha sido reprobada por apoyar la eugenesia, pero sigue siendo una figura emblemática en el movimiento estadounidense en defensa de los derechos reproductivos. En 1916 abrió en Nueva York la primera clínica en control de la natalidad en los Estados Unidos, lo que la condujo a una detención por la difusión de información sobre métodos anticonceptivos. Su posterior juicio y apelación generaron un enorme apoyo para su causa. Consideraba una verdadera igualdad en la mujer. Consideraba que en una verdadera igualdad en la mujer existía una maternidad libre, es decir, que la mujer pudiera decidir si tener o no hijos y cuándo y cuántos quería tener. También quería evitar la práctica del aborto inseguro, muy común en la época debido a que el aborto normalmente era ilegal. Rosalind Franklin, en 1920 a 1958. Fue una química y cristalógrafa inglesa responsable de importantes contribuciones a la comprensión de la estructura del ADN. Su trabajo acerca del carbón y de los virus fueron apreciados en su vida, mientras que su contribución personal en los estudios relacionados con el ADN, que obtuvo un profundo impacto en los avances científicos de la genética, no se le reconoció de la misma manera que los trabajos de Watson y Crick. Gertrude Belle Elion, de 1918 a 1999. Fue una bioquímica y farmacóloga estadounidense que recibió en 1988 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus investigaciones sobre principios clave, desarrollo y tratamiento de los medicamentos. Es reconocida por su descubrimiento del purinetol, que fue la primera droga fundamental en el tratamiento de la leucemia. A la hora de especializarse, obtuvo una influida por la enfermedad que padecía su abuelo, con el que estaba muy unida, y quien murió de cáncer cuando ella tenía 15 años. Todo ello lo llevó a ahondar esa enfermedad y, como contribución a la curación, durante su trayectoria consiguió desarrollar 45 tratamientos que ayudaban al sistema inmunológico a combatir el cáncer, lo que valió el Premio Nobel en Medicina en 1988. Francoise Barré es una bioquímica francesa y líder de la lucha contra el VIH en Francia. Fue presidenta de la Sociedad Internacional de SIDA en el 2012 al 2014. Fue galardonada con el Premio Nobel de Medicina en el 2008.
junto con Montaigne y Hausen. Ella y Montaigne recibieron la mitad del premio por su descubrimiento del VIH. Sus muchas contribuciones recientes de investigaciones son los estudios de varios aspectos a la respuesta inmuniadaptativa de la infección viral, el papel de las defensas inmunitarias innatas del huésped contra el control del VIH, factores que intervienen en la transmisión de madre a hijo del VIH y las características que permiten que algunas personas con VIH conocidas como supresores de élite o controladores puedan limitar la replicación del VIH sin medicamentos sin medicamentos antirretrovirales. Bueno, pues con esto terminamos este top. Muchas gracias por tu atención.